Bienvenidos al canal mis queridos hermanitos, donde las historias oscuras cobran vida. Si te gustan las creepypastas y todo lo misterioso, dale like al video y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna historia escalofriante. Y dime en los comentarios, ¿de qué creepypasta te gustaría que hable en el próximo video? Leeré todo lo que me escriben. Comencemos. Nunca fui fanático de los juegos móviles, pero en una etapa de mi vida donde la soledad pesaba como una losa sobre mi espalda, decidí probar algo distinto. Vivía solo, lejos de mi familia, en un pequeño departamento de alquiler donde el silencio solo era interrumpido por el crujir de la madera o el zumbido del refrigerador. No tenía amigos cercanos. Apenas salía. El trabajo remoto me permitía aislarme aún más del mundo, y mi única compañía eran las redes sociales y los foros de discusión, donde a veces soltaba uno que otro comentario solo para sentir que alguien, en algún rincón del planeta, me leía. Una noche, mientras navegaba sin rumbo por Reddit, me topé con un hilo titulado "No actualices POV a la versión 4.6.6.6". Al principio pensé que era alguna broma o una teoría conspirativa barata, pero los comentarios debajo eran extraños. No estaban escritos como una advertencia común, eran como súplicas. Gente rogando que nadie descargara esa versión, que el archivo estaba corrompido, que no era oficial, que algo se infiltraba por ahí. Me reí. ¿Cómo un simple juego como Pou, esa mascota digital tan inocente y tonta, podía generar semejante paranoia? Decidí descargarlo por simple curiosidad. Obviamente, en la Play Store no existía tal versión, así que encontré un enlace en un comentario oculto. El archivo estaba en un sitio extraño, sin dominio reconocible, pero la descarga fue rápida. Me pareció curioso que la aplicación se instalara sin pedirme ningún permiso adicional, o al menos eso pensé. Era tarde, casi las 3 de la madrugada, y mis ojos se cerraban solos. Aún así, lo abrí. Lo primero que noté fue que el fondo del menú no era el habitual. No tenía los colores brillantes que recordaba de cuando lo jugué años atrás. Era opaco, grisáceo. Y Pou Pou no sonreía. Me observaba. No estoy exagerando. No era una ilusión óptica ni una percepción subjetiva. Me observaba. Sus ojos seguían el movimiento de mi dedo sobre la pantalla. Pensé que era una función nueva, tal vez una IA implementada como actualización. Me limité a nombrarlo Coco, sin mucho entusiasmo. El juego comenzó de forma normal. Le di de comer, lo llevé al baño, lo dormí. Aunque cuando lo metí a la cama, algo me incomodó. La música del juego se detuvo y en lugar de la dulce melodía nocturna, se escuchó un ruido leve, como respiración. A veces rápida, otras lenta. Pensé que era un fallo de sonido. Cerré la app y me fui a dormir. A las 3:33 de la madrugada, desperté. No por una pesadilla, ni por un ruido. Fue esa sensación helada, eléctrica, de que alguien me observaba. Mi cuarto estaba completamente oscuro, pero noté un leve resplandor anaranjado junto a mi mesita de noche. Era mi celular, encendido, con la app de Pou abierta sola. Nadie lo había tocado. Mi celular tenía reconocimiento facial y contraseña. ¿Cómo demonios se desbloqueó? La imagen en la pantalla me hizo tragar saliva. Pou estaba ahí, en su cama, pero no dormía. Sus ojos estaban abiertos, inyectados de un rojo borroso, y había una grieta en la pared del fondo de su habitación, una grieta que definitivamente no estaba antes. La cerré de golpe, asustado. Dejé el celular en el suelo, boca abajo, y traté de ignorarlo. Me convencí de que era producto del insomnio y de mi imaginación exacerbada por el foro que había leído. Pero justo cuando estaba por conciliar el sueño de nuevo escuché el sonido. No desde el celular, no. Desde dentro del departamento. Era el mismo ruido del juego, el de la respiración. No de una persona, no exactamente. Era irregular, como si alguien tratara de imitar la forma humana de respirar, pero aún no entendiera cómo hacerlo del todo. Esa noche no dormí. Desperté con el corazón acelerado y la garganta reseca. El celular seguía en el suelo, apagado, como si nada hubiese pasado. Durante la mañana intenté convencerme de que todo había sido una especie de sueño lúcido, una distorsión de la realidad provocada por el estrés, la falta de sueño o alguna mezcla de ambos. Pero cuando levanté el celular para comprobarlo, lo sentí más pesado de lo normal, como si algo dentro del dispositivo se hubiese densificado, vuelto espeso. Aún así, lo encendí, a pesar de todo lo que mi intuición me gritaba. La app de Pou no estaba cerrada. Seguía activa en segundo plano, abierta exactamente en el mismo punto donde la dejé horas antes. Pero ahora la habitación de Pou estaba distinta.
La grieta en la pared era más grande, más negra, y lo más perturbador era que parecía profunda, tridimensional. Como si fuera la entrada a algún lugar más allá del código. Como si se tratara de una puerta abierta que no debía estar ahí. Cuando toqué la pantalla para interactuar con él, no respondió con sus gestos típicos. No brincó de alegría. No hizo ruiditos. Solo me miró. Directo a los ojos. Luego levantó una pequeña pancarta que decía, «Ya puedo verte». Solté el teléfono como si me hubiese quemado. Cayó sobre el mueble con un sonido seco. Me quedé mirando, paralizado. Intenté borrar la aplicación, pero el icono no aparecía en el menú principal. Solo estaba visible si lo buscaba desde la configuración de almacenamiento, como si se estuviera escondiendo. Intenté desinstalarla. El botón simplemente no reaccionaba. Me sentía como si el juego se burlara de mí, como si me observara sabiendo que no podía escapar. Como si cada intento de deshacerme de él solo lo hiciera más fuerte. Pasaron los días. Dejé de usar el celular para otras cosas. No entraba a redes, no contestaba llamadas, no hacía videollamadas. Me sentía paranoico. Sentía que había cámaras ocultas en mi departamento, micrófonos, sensores de movimiento. Cada vez que encendía la pantalla del celular, la app ya estaba ahí. Siempre abierta. Cada día, la grieta se agrandaba un poco más. Un día noté que lo que había más allá de ella se movía. Al principio pensé que era algún glitch, pero luego vi que se trataba de una silueta. Algo oscuro. Una figura humanoide, sin rostro, sin forma definida, que se deslizaba al fondo como un espectro. Cada vez que volvía a abrir la app, estaba más cerca del primer plano. Más cerca de Poe. Y más cerca de mí. Una noche, la cosa dentro del juego habló, no con palabras. Con texto. Una línea que apareció mientras yo no hacía nada, mientras la pantalla mostraba simplemente a Poe mirando hacia adelante. ¿Por qué me dejaste solo anoche? Tuve que dejar el celular por varias horas después de eso. No podía soportarlo. Ya no era un juego. Era una presencia. Una entidad. Una manifestación de algo que no comprendía y que no podía explicar con lógica o tecnología. Fui al trabajo al día siguiente solo para distraerme, aunque no había necesidad real de ir. Quería estar lejos del celular, lejos de esa cosa. Cuando regresé por la noche, mi departamento estaba helado. La calefacción no se había encendido, pero más allá del frío físico, había un frío emocional, espiritual, un vacío. Algo estaba mal, como si se hubiese violado una frontera invisible. Y entonces, la vi. Una grieta, idéntica a la del juego, en la pared real de mi dormitorio. Pequeña, apenas perceptible, pero estaba ahí. No la recordaba antes. No estaba ahí el día anterior. Me acerqué temblando, sin atreverme a tocarla. El yeso se estaba levantando, como si algo desde adentro empujara para salir. Apreté los ojos, me alejé. Esa noche dormí en el sofá, con todas las luces encendidas y el celular apagado, envuelto en una manta de terror infantil que nunca pensé volver a sentir. Pero los sueños esa noche soñé con Poe. No el dibujo animado. No el bichito marrón con ojos saltones. Era una versión oscura. Húmeda. Tenía piel arrugada y ojos hundidos, y se arrastraba en un entorno de concreto partido. Me hablaba con una voz distorsionada, como si varias personas intentaran hablar al mismo tiempo. Ven a mi casa. Quiero jugar. Estoy solo. Me desperté empapado en sudor. Revisé el celular. Notificación de la app. Coco está solo. ¿No lo vas a cuidar? Me temblaron las manos. Supe en ese instante que esa cosa no estaba atrapada dentro del juego. No estaba atrapada en el código. Estaba saliendo. El día siguiente amaneció con un silencio que no era normal. Ni los autos afuera, ni los vecinos, ni siquiera los pájaros. Solo ese maldito zumbido, como electricidad viajando por cables invisibles dentro de mis paredes. Revisé el celular. La pantalla estaba negra, pero no apagada. Un negro que parecía absorber la luz del entorno. Entonces, sin que tocara nada, la pantalla brilló, y la app se abrió sola. Ya no había menú. Ya no había música. Solo estaba él, Coco, pero ya no se parecía en nada a un Poe. Tenía una textura viscosa, piel hendida en varias partes como si estuviera podrida, y dos ojos vacíos, profundos, más grandes de lo normal, que parecían moverse por dentro como si algo viviera dentro de ellos. Detrás, la grieta ya no era una grieta. Era una abertura, un portal a un pasillo húmedo, orgánico, con paredes que latían como si respiraran. De fondo, una figura más alta se acercaba. Pero ahora, no estaba en la pantalla.
Lo que veía allí, estaba también en la grieta real de mi pared. Me levanté con el impulso de romper el celular. Fui a la cocina, tomé el martillo y, con fuerza, lo golpeé hasta hacerlo pedazos. La pantalla se astilló, la carcasa se separó, y el aparato quedó irreconocible. Jadeando, lo miré con la ilusión de haber ganado, pero apenas unos segundos después, el zumbido volvió. Esta vez más fuerte, más cercano. La grieta en la pared real, sangraba. No fue pintura, ni humedad. Era sangre. Un hilo oscuro que bajaba desde el borde, mientras la grieta se agrandaba lentamente por sí sola, crujiendo el yeso como si la pared respirara. Me acerqué sin querer, como hipnotizado. Y lo vi. Un ojo. Un solo ojo redondo, idéntico al de Poe, del otro lado de la grieta. Me estaba mirando desde adentro de mi propia pared. Retrocedí y grité, pero no salió sonido. No había nadie en el edificio. Todo el piso estaba vacío, deshabitado. Me encerré en el baño. Intenté llamar desde la laptop, escribir a alguien, a quien sea, pero el internet no funcionaba. La señal estaba caída. Cada vez que abría una ventana para escribir, la pantalla se apagaba. Y cuando volvía a encenderse, ahí estaba él. Su cara. Ocupando toda la pantalla. Con un texto simple en blanco. Ya no estoy en tu celular. No sé cuántas horas pasaron. Me dormí en el suelo, encerrado, temblando. Cuando desperté, ya era de noche. Salí temblando del baño, con la casa completamente en silencio. La grieta en la pared ya no estaba. La sangre, tampoco. Todo estaba en orden, como si hubiera sido una pesadilla. Pensé en salir, pero cuando llegué a la puerta principal, algo me hizo detenerme. Había un espejo justo al lado de la salida. No lo había notado antes. Me acerqué lentamente, y cuando me vi reflejado me congelé. Yo no estaba solo. Detrás de mí, de pie en medio de la sala, estaba Poe. No la caricatura, no la figura podrida. Era una versión humana de él. Un ser de carne pálida, completamente sin cabello, con piel lisa y flácida. Ojos enormes, negros, sin pupilas. Sin boca. No tenía nariz. No tenía dedos, sino extremidades redondeadas como muñones, pero se movía con agilidad. Mi reflejo estaba congelado, pero yo no. Quise girarme, gritar, correr, pero una fuerza me mantuvo allí. En el espejo, su cuerpo se acercaba a mí lentamente. Pude ver cómo sus ojos me absorbían. Cómo su rostro mutaba levemente cada segundo. Y entonces, habló. Su voz no era un sonido. Era un pensamiento. Una orden que se metió en mi mente como un cuchillo caliente. Cuídame. Siempre. Y luego todo se volvió negro. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado. La gente dice que desaparecí por unos días, que cuando me encontraron estaba solo, en posición fetal, abrazado a un celular destrozado. No hay rastro de la app. Ni en la nube. Ni en el historial. Ni en foros. Nada. Pero yo lo sé. Él sigue ahí. Y lo peor es que, cada cierto tiempo, sin importar el celular que use, la app vuelve a aparecer. El icono de Poe, sonriendo. Y cada vez que lo abro, su habitación está un poco más parecida a la mía. Un poco más, real. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te dio escalofríos o te atrapó, ya sabes. Deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para más terror cada día. Nos vemos en el próximo video. Si es que logras dormir esta noche.